Capítulo primero. Tercera parte. Disculpar, pero debemos retroceder a 5 años antes de la ascensión de Agnaruk a la Dama Blanca. La mayoría de los habitantes de Sanaris opinan que los elfos no tienen problemas, viven enclaustrados en sus reinos protegidos por sus magníficas defensas, aunque la caída de Tautanel hizo que ese halo de invulnerabilidad legendario que tuvieron durante la Era de los Malditos desapareciera al ser derrotados por el Imperio Negro. Al final de la Era de los Malditos solo quedaban en pie 3 de los antiguos grandes reinos elfos, Baudalania, Burceri y Landaria. Hacía tiempo que los elfos oscuros se quedaron sin su reino invadidos por los estufos. Como les sucedió a los enanos de las colinas pardas, no pudieron resistir. Acabaron exiliados de sus reinos de las profundidades y ahora vagan por el sur de Darsuk. Cuando la reina de Laudania solicitó ayuda por una invasión de estufos, el rey de Baudalania estaba más dispuesto a ayudar que cuando los elfos oscuros le suplicaron ayuda. Los rencores que el rey guardaba a estos por la antigua guerra entre los elfos estaban muy patentes y se negó rotundamente. Afortunadamente para Landaria, ellos siempre fueron considerados como unos aliados leales. El gran rey se mostró más receptivo y como respuesta a la petición envió a una brigada de sus mejores soldados, los caballeros de Helen, al mando de su hijo el príncipe Erinch. Además, el problema que sufría Landaria le era conocido aunque nunca lo reconocería públicamente. La expedición formada por 2000 caballeros embarcó hacia Landaria. Al llegar a su destino, la situación que se encontraron fue dantesca. Las minas de los elfos de Landaria estaban totalmente invadidas por los estufos, quienes, como era su táctica, avanzaban en una horda sin fin. No importaba cuántos murieran, siempre aparecían más desde las profundidades para sustituir a los caídos y continuar avanzando. No solo fueron ayudados por el reino de Baudalania, el otro reino elfo Burceri, acudieron prestos a la ayuda. Enviaron a su mejor guerrera Islanat, la Dama Dorada, al mando de un gran ejército, unos 10.000 soldados que desembarcaron de sus maravillosas naves. Los elfos de Burceri eran muy distintos a los de Baudalania, habían ayudado con anterioridad a las tierras libres del norte o a los elfos oscuros. Y esas ayudas, aunque puntuales, eran mucho más de lo que se había implicado Baudalania en los asuntos de Sanaris, al menos de manera directa en la última era. Desde que aparecieron los burcerianos, la guerra cambió de rumbo. Gracias al mando de la Dama Dorada los estufos remitieron en su invasión. Pero fue una victoria efímera. Los estufos atacarían una y otra vez en hordas numerosas hasta lograr el dominio total de las minas. Afortunadamente encontraron una forma de crear una barrera permanente para poder detenerlos. En una zona concreta de las minas había un gran abismo que era sorteado a través de 2 majestuosos puentes. Eran lo único que permitía la comunicación con las galerías inferiores del otro lado del abismo. Derrumbando los puentes se detendría la invasión, puesto que una cosa se sabía de los estufos: nunca creaban galerías o construían algo, ellos solamente ocupaban construcciones ya terminadas. La cámara del abismo no era un lugar pequeño, se le llamaba la Galería de los 2 Puentes Gemelos. Y una vez recuperados de dominio estufo comenzaron los preparativos para el derrumbe de los 2 puentes. Poulan estaba entusiasmada. Estaba luchando al lado de la Dama Dorada, a la cual tenía una gran admiración, una auténtica comandante cuyas tropas la seguían con devoción. Lo que nadie comprendió es el motivo por el cual Burceri no ayudó a Tautanel en su caída. Quizás como Baudalania con los elfos oscuros no les auxiliaron porque tenían rencores guardados de la antigua guerra. Poulan era una caballera de la Orden de Helen, había llegado al rango de capitana por sus propios méritos, ya que nunca se lo pusieron fácil. Nacida en el Ecuador de la Era de los Malditos, creció en el seno de una familia triste, su madre deprimida por el desprecio de su padre, quien estaba siempre ausente de casa. No era querida ya que no fue el hijo varón deseado. Todo cambió con el nacimiento de su hermano unas décadas después. Fue el orgullo de sus padres, su alegría, lo único que en realidad unía a la familia. En la educación de su hermano nunca repararon en gastos. Poulane fue recogiendo las migajas, recibía la misma educación, pero siempre como un accesorio, ya que las clases eran principalmente para su hermano. Sus logros nunca fueron reconocidos. Si superaba a su hermano era algo que sus padres ignoraban. Aún así, ella era la primogénita de la familia y no le podían negar el derecho de ser caballera de Helen. A pesar de las reticencias paternas, Poulan insistió tanto que los 2 hermanos fueron admitidos a través de la mediación de su padre. Fue allí cuando descubrió el motivo de su desprecio por parte de sus padres. Existió una relación entre una elfa y un hombre 10 generaciones antes de su nacimiento. Lo que hacía que Poulane no fuera considerada de sangre pura. Pero lo peor es que existía la creencia que la herencia humana solo la recibían las elfas de la familia, por eso la indignidad de su estirpe.
Su padre se había casado con su madre solo por el hecho de que la familia materna tenía fama de poseer una habilidad innata para engendrar varones. La desgracia llegó durante la guerra de Tautanel, donde murió su hermano. Esa muerte causó la perdición de su familia, provocando el suicidio de su madre. Ya que con Poulane como única heredera su estirpe estaba manchada. Su padre moriría un poco más tarde, en la batalla del desfiladero de las Teoras, donde las legiones negras orcas fueron masacradas en venganza por la caída de Tautanel. Ella fue uno de los pocos caballeros que no participaron en aquella batalla, la destinaron a defender las fronteras del norte, su padre no la consideró digna para vengarse de la muerte de su hermano. Poulane afrontó con resignación la noticia de la muerte de su progenitor, pero no el suicidio de su madre, puesto que el motivo fue tener a Poulane como única heredera, era un desprecio total hacia la elfa. A pesar del odio que generó en ella la noticia del suicidio, realmente no sorprendió a Poulane, de hecho, fue aprobado y admirado por muchos elfos. Poulane salió adelante a pesar de tenerlo todo en contra, con sus padres hacía tiempo que se había distanciado y su hermano siempre la consideró como un lastre en su carrera, tener una hermana mestiza no le permitiría ascender en la corte tanto como ambicionaba. Y la elfa, una vez libre de esas cadenas, acabó logrando cierto reconocimiento dentro de la Orden de Helen, ascendiendo al rango de capitán, pero en el fondo sabía que ese era su techo, no la dejarían subir más, los altos rangos estaban reservados a sangre pura. Ella era la última de su linaje y a nadie le importaba. No la consideraban como uno de los suyos en la corte, nadie se arriesgaría a casarse con ella puesto que sus hijos heredarían la sangre humana, un estigma crucial. No era bien considerada en el Palacio Real. Poulane fue siempre destinada a las fronteras, por lo que no fue una sorpresa que la asignaran en la expedición de ayuda hacia Landaria. La misión no era del gusto de los grandes caballeros de la Orden y enviaron a los menos apreciados. A pesar de estas opiniones, en la corte el gran rey había ordenado a su hijo el príncipe Enrich comandar la expedición. No era alguien con quien Poulane tuviera una especial afinidad, pero tenía que aceptarlo. Debía cuidarse mucho de quitar protagonismo al príncipe. Era bien sabido que eliminaba a todos aquellos que consideraba que le podían hacer sombra. Enrich se había tomado esta misión como un insulto, tener que luchar contra estufos bajo tierra para salvar a otros elfos, que el príncipe pensaba que eran inferiores. El príncipe lo consideraba como un menosprecio a sus cualidades y provocó que durante la campaña su ya complicado carácter fuera mucho más imprevisible e irascible de lo que solía ser habitual. Además, no ayudaba el hecho de estar siempre a la sombra de la Dama Dorada. El príncipe debía aceptar su mando y su total protagonismo durante la campaña, por ese motivo el príncipe solía mostrar cierta indolencia para estar presente en el combate, pero esta vez no pudo escabullirse, puesto que era la batalla definitiva. El plan de la Dama Dorada era explotar los dos puentes gracias a un ingenio que había obtenido de unos gnomos. Los primos de los enanos solían tener talento para crear estos artefactos explosivos y eran más seguros que depender de las entonaciones de un mago. La batalla se estaba desarrollando tal y como se había planeado, los estufos y las alimañas que los acompañaban tuvieron que retirarse ante la gran ofensiva elfa.